título es Bendición para las Naciones. Bendición para las naciones. Usted a lo mejor se preguntará por qué generalmente yo entrego un mensaje muy positivo, de mucho ánimo. Usted una vez más me va a entender por qué lo hago. Porque siempre me baso en la Biblia para afirmar aquello que predico. Génesis capítulo 22, versículo 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo repito, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Las potencias del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, también los japoneses, están hablando de colonizar Marte. Una cosa así no hace. No es un cuento. Ustedes lo habrán visto en las noticias que ya están trabajando fuertemente las potencias del mundo para instalar bases en Marte. Según uno de los más grandes científicos que hay en Chile, Premio Nacional de Ciencias, él dice que una meta de instalarse en Marte será de beneficio para el mundo, para la Tierra en un futuro. También están trabajando con bases en la Luna. Se dice que Estados Unidos, en la parte oscura de la Luna, que no se ve, ya tienen base. Y ellos, por ahí en lo secreto, han hecho viajes a ese lugar porque la carrera espacial está muy fuerte y hacia el futuro. Mis hermanos y hermanos, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, anteayer, en la información del Canal Nacional de Televisión Nacional, uno que entrega informaciones especiales internacionales decía y que aquí en Chile ya se está trabajando y en 3 laboratorios importantes del mundo están trabajando por instalar un telescopio que al parecer va a ser el más potente de la Tierra. Miren, ellos dicen que tendrá una potencia de 3.000 millones de píxeles. 3.000 millones de píxeles. Tendrá este telescopio de potencia para ver el infinito, el universo. ¿Pero qué quiere decir con esto? Nunca digo estas cosas por decirlas solamente, sino, hermanos y hermanos, fíjense ustedes, mientras el mundo, los científicos, las autoridades están mirando para otros planetas, qué curioso, qué cosa grande. Dios está mirando hacia la Tierra. Dios tiene su mirada puesta en la Tierra. Dios hizo el siguiente comentario cierto día, porque este fue un comentario que hizo Dios. Cuando Dios se dispuso a castigar las ciudades de Sodoma y Gomorra con una destrucción terrible, con fuego y azufre, en ese día la Biblia dice que Dios hizo un comentario. Y el comentario fue el siguiente, respecto a Abraham. Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Un comentario que hizo Dios. Más adelante, como ya leí el texto, Dios así, bien directamente, le habló a Abraham y le prometió lo siguiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios se enfocó en las naciones del mundo. Y Dios prometió que las iba a bendecir. Y las iba a bendecir a través de la descendencia de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que murió a los 75 años. Y después que murió, Dios se le manifestó a su descendiente principal, según la promesa, Isaac, su hijo. Y le dijo algo similar. Le dijo a Isaac, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente o en tu descendencia. También a Isaac, ahora que Abraham, el patriarca principal, había muerto, Dios dijo algo similar a su hijo Isaac.
Entonces, con esto, el hilo del plan de Dios seguía a través del descendiente más cercano de Abraham, Isaac. Pero después continuó con Jacob, que fue nieto de Abraham, y siguió con sus bisnietos, que fueron 12 hijos de Jacob, que conformaron las 12 tribus de Israel, en el fondo de Israel. La línea del plan de Dios continuó, como lo había prometido, algo serio, algo muy importante, digno de meditar y de reflexionar. La Biblia deja claro, hermanas y hermanos, que cuando Dios llamó a Abraham, le instó a que deje su tierra, a su parentela, y venga a un lugar que él, según su soberanía, había concedido para Abraham, la tierra de Canaán. Y Dios lo hizo con un fin. El fin de bendecir a través de Abraham y su descendencia, no a unos pocos, sino a todas las naciones de la tierra con un gran plan. Y ese plan era salvación. El plan eterno de salvación de Dios. Fíjense ustedes que la descendencia de Abraham, Isaac su hijo, el hijo de la promesa, después su nieto, Jacob, después sus bisnietos, los 12 hijos de Jacob, que fueron los que conformaron las 12 tribus de Israel. En el fondo, Israel, Dios formó en Abraham y sus descendientes a esta nación, a Israel. ¿Cuán importante es Israel? Que hoy día la tenemos allá, en Medio Oriente. En la descendencia de Abraham, Dios bendijo al mundo y bendijo a las naciones. ¿Cómo produjo Dios esta bendición? Porque Dios ya lo cumplió eso. Cuando Jesucristo murió en la cruz, en su obra redentora en la cruz, desde allí Dios proyectó la bendición para todas las naciones de la tierra, incluido Chile, en su obra redentora. Además, la particularidad de este pueblo, de Israel, es muy significativa, porque Israel es la única nación que tuvo una fe monoteísta, la fe en un solo Dios. En ese tiempo ya había muchos dioses en los países del mundo. Las religiones en la tierra eran muchas. De hecho, en Ur de los caldeos, donde había residido Abraham, habían otras creencias en otros dioses. La fe en varios dioses. Pero Abraham fue llamado para enseñar a sus descendientes la fe en un solo Dios, el único Dios, el Dios verdadero, no una fe politeísta. La particularidad entonces es muy importante de este pueblo de Israel. Además, hermanos y hermanas, el único pueblo que Dios eligió para, a través de él, mostrar sus oráculos sagrados, su palabra sacrosanta, la revelación de su palabra por el Espíritu Santo que inspiró a hombres santos, la tuvo Israel. Pero escuchen esto, por sobre todo, Dios bendijo a las naciones del mundo a través de ese descendiente ilustre de Abraham, Jesús. Porque Jesús, según la carne, venía del árbol genealógico de Abraham. Entonces era hijo de Abraham. Era descendiente de Abraham, pero sobre todo era hijo de Dios. Y a través de ese descendiente ilustre, Jesús, que venía de Abraham, por su obra redentora en la cruz, fíjense en esto y sigan esta línea, Dios bendijo, como lo había prometido, a todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando Dios le prometió al patriarca que en su simiente o en su descendencia todas las naciones serían benditas, inclusive Chile, Argentina, Bolivia, etcétera, etcétera, cuando Dios lo prometió, estaba apuntando a Jesús. Estaba apuntando a Jesús. En Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que yo he sentido recalcar en este sermón. Hay entonces una bendición para las naciones. Y me van entendiendo por qué soy positivo.
¿Por qué hablo con esperanza? ¿Por qué yo no sigo la línea conspiracionista? ¿Por qué yo no me asusto con las cosas que pasan en la humanidad? Más encima digo, Dios está cumpliendo su palabra, porque las señales se están cumpliendo. ¿Por qué? Yo tengo una palabra de fe y de esperanza para Chile y para el mundo. Y no son solo palabras de buenos deseos, ¿eh? No son solo palabras de buena crianza, no, mis hermanas y hermanos. La bendición de Dios en Cristo para las naciones es la salvación que se proyecta para todo hombre, para toda mujer de cualquier país del mundo, desde la cruz del Calvario. Es una bendición que emana de la cruz. Es una bendición de salvación para todas las naciones. Recuerdan ustedes que no sucedió antes, sino que después que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, cuando se les apareció a sus discípulos, les dijo, vayan y predican el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. En otras palabras, a todas las naciones. ¿Se acuerdan ustedes, hermanas y hermanos, que cuando Jesucristo estaba a punto de ascender a los cielos y llevó a sus discípulos a un monte, desde donde lo vieron, cómo ascendió a los cielos? Poquito antes de eso, Jesucristo les dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos aquí en Jerusalén, también en Judea, más allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se pueden dar cuenta cómo Dios estaba cumpliendo la palabra que dijo a Abraham en promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero cómo? A través de Jesucristo, a través de su obra expiatoria en el madero de la cruz. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son esas bendiciones que emanan de la cruz de Cristo? Número uno, la libertad del pecado. Yo no me había puesto de acuerdo con mi hermano David cuando eligió esa canción, libertad a la que nos llamó. Libertad por la gracia de Dios. Libertad de la cruel maldición, libertad de la condenación. Primero es libertad del pecado, porque cuando Jesucristo murió en la cruz y su Padre lo abandonó en la cruz, cuando él dijo, Eloi, Eloi, o Elí, Elí, lama sabactani, fue porque el pecado tuyo y mío y de todos los hombres y mujeres cayeron sobre Jesús. Y él se convirtió en pecado por ti, por mí, por la humanidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi hermana, mi hermano, la Biblia, la palabra de Dios dice en Isaías 59:2 que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados nos separaron de Dios. Si el pecado continuara, si Jesucristo no hubiese sufrido el castigo por nuestros pecados, qué terrible sería la situación para la humanidad. Pero hay una buena noticia. La Biblia dice que Jesucristo llevó el castigo de nuestros pecados. Y ya nosotros que hemos creído en él, no merecemos la condenación. Bendito sea Dios, porque la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea Dios. Hay una reconciliación, hay una paz con Dios. Se realizó el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en el madero de la cruz. Hay una palabra que dijo el Señor a sus discípulos, Lucas 24:47, que en su nombre sería predicado el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¡Qué tremendo! Porque ustedes, hermanos y hermanas, son hijos de Dios, hijas de Dios, porque ustedes se arrepintieron de sus pecados, porque ustedes fueron perdonados. Dios los perdonó, Dios me perdonó, gracias al sacrificio de Cristo en el madero de la cruz. Esto es liberación de la maldición también. Ustedes me escuchan que oro por los enfermos, que espero milagros. Miren, aquí no voy a mencionar a nadie, pero durante todo este tiempo yo me encierro para orar por ustedes y en particular por algunos, muy especialmente, que no voy a mencionar. Y ustedes supieran los milagros que estoy esperando de Dios para estos hermanos y hermanas.
cosas grandes, cosas gloriosas. Pero ¿por qué es una tontera que yo hago? ¿Es una cuestión ilusoria? Que yo ore por cosas tan grandes. No, mi hermana, mi hermano, porque en la cruz Dios puso sobre Jesús nuestra maldición y Jesús llevó nuestra maldición. Por eso yo proclamo bendición para mis hermanos y hermanas. Proclamo sanación, proclamo milagros, proclamo maravillas. Alabado sea el Señor. Pero sobre todo en la cruz del Calvario se realiza esta doctrina tan grande que para el cristiano, la justificación por la fe. Porque cuando un hombre o una mujer creen en Cristo, en el mismo momento que lo hacen, es justificado. La justicia que obró Cristo en la cruz al cumplir toda la ley de Moisés se nos imputa a nosotros y nosotros somos vistos ahora como justos por la justicia de Cristo. Aleluya. Oh, qué grande que es esto. Esto es el evangelio, la justicia de Dios por la fe. Por la fe somos salvos. ¿Cuántos lo creen de corazón? Alabado sea Dios. Esa justificación nos lleva a vivir una vida abundante, como dijo Jesús. El diablo vino a matar, vino a robar, vino a destruir, lo está haciendo por la pandemia y por tantas cosas en el mundo, como los talibanes avanzan allá en Pakistán. Terrible lo que está pasando. Veía en las noticias un niñito que estaba con su papá, su mamá y su familia. Con qué inocencia miraba al chiquito tratando de escapar de ese lugar terrible donde los talibanes, que son ultras en cuanto a su posición islámica, quieren instalar un califato ahí para dominar esa nación, y obviamente no habría ninguna esperanza que se predique el evangelio por lo mismo. Qué terrible, hermanos, el poder del diablo para accionar y para esclavizar. Pero bendito sea Dios, el diablo vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y tú puedes gozar esa vida, yo puedo gozar esa vida abundante de libertad en Cristo el Señor, porque Jesucristo dijo: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Y cuántos han sido libertados por Cristo el Señor? ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Bendito sea Dios, aleluya. Esa muerte de Cristo en la cruz es vida eterna, es vida eterna. La hermana Magali en el auto dijo, yo no comenté nada porque así es, obviamente dijo, se cumplen 18 años de que mi padre falleció y ya está sepultado ese siervo de Dios, el pastor Oscar Díaz, que se lo llevó el Señor a los 94 años. Yo pensé de inmediato, en 18 años más estaré yo aquí en la tierra. ¿Y que pasan tan rápido? ¿Estará la hermana Magali? Seguro que no. Que siga nomás, dicen algunos. Oiga, hermanas, hermanos, ¿y qué nos queda? La esperanza de vida eterna. Que la vida continúa ya, no es grande, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Porque el plan de Dios se cumplió. En ti, en tu descendiente ilustre, que todavía Abraham ni se lo imaginaba, llamado Jesús de Nazaret, en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque todas las naciones de la tierra tienen pueblo de Dios, tienen hijos, hijas de Dios, por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo en el madero de la cruz. Amén, hermanos. Alabados a Dios. Así es que por lo mismo yo proclamo un mensaje de esperanza para mi país y las naciones del mundo. Hace poco tiempo me comenzaron a escuchar decir: tierra, no temas, alégrate, gózate, porque yo haré grandes cosas. Algunos no me lo van a creer, pero pastor, estamos en pandemia. Hoy las crisis sociales que hay. Los científicos durante la semana pasada dijeron a todas las naciones del mundo y a los gobernantes, los científicos dijeron, apareció en las noticias, las naciones han llegado al punto rojo, dijeron, a causa del calentamiento global terrible. Una de las principales científicas chilenas, que es consultada internacionalmente, dijo, los glaciares se están retrocediendo, se están derritiendo. Y la ciencia del mundo dice que Chile sería el país más afectado por el calentamiento global. Escuché la noticia ayer, dicho por científicos.
Pero ¿por qué yo predico un mensaje de esperanza con todas estas noticias? Porque Jesucristo, hermanos, es la bendición para las naciones. Mientras yo viva, seguiré predicando que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo libera, que Cristo es la vida eterna, que Cristo nos libra de la condenación. ¡Bendito sea Dios! ¡Alabado sea el Señor! Proclamo que el Dios de la Biblia declara bendición para las naciones y que por lo mismo, hermanos, como dice la Biblia, debemos invitar a la gente que vuelva su mirada a Jesús. Como la Biblia dice en Isaías 45:22, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mientras haya vida acá, mientras no seamos arrebatados como iglesia, mientras vivamos, yo seguiré predicando que en Cristo está la esperanza, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay bendición para todas las naciones. Tal bendición está ahí, tal bendición está ahí, está vigente para ser recibida como un regalo. ¿Se acuerdan, hermanos? Ustedes tienen que recordarse cuando Jesús comenzó a decir a sus discípulos, cuando se acercaba ya el tiempo en que se había muerto en la cruz. Siempre yo miro esa parte cuando leo la Biblia. Es necesario que yo muera la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea tomado por los principales religiosos y por gente pecadora y lo maten cruentamente y lo vituperen, lo escupan, le den de puñetazos. Es necesario. Pero ¿por qué una muerte tan cruenta? ¿Por qué es necesario que él muriera así? Porque en la cruz Dios estaba ejecutando su plan maestro, terrible, doloroso para él, porque el que más sufrió por esto fue el propio Padre, que dio a su Hijo ahí, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Terrible. Pero era el plan de Dios. Cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en mi hijo. A Abraham le dijo un día, lleva a tu hijo al monte Moria. Y cuando estaba a punto de ponerle el puñal, dice la Biblia, Dios le dijo, no lo haga. Yo le estaba diciendo con eso, yo no voy a permitir que tú mates a tu hijo, pero quiero que entiendas, Abraham, lo que es amar un hijo. Porque lo que pasó por el corazón de Abraham en su momento, porque él le creyó a Dios cuando iba a enterrar el puñal sobre su hijito. Yo digo, el dolor indecible, un hijo, el único hijo que tuvo en su vejez. ¡Qué dolor, qué dolor! Yo no lo voy a permitir, pero con eso te estoy diciendo así, entre tinieblas, tú no lo entiendes, tus ojos están velados, pero algún día yo daré a mi propio hijo para salvar a la humanidad. Y en ese hijo que yo les voy a dar, en esa ofrenda que yo les voy a dar, en ese regalo excelso, sublime, inefable que yo les voy a dar, todas las naciones de la tierra serán benditas. Sí, eres bendito, yo soy bendito, tú eres bendita, tú eres bendito por ese sacrificio de Cristo. ¿No es grande, hermanos y hermanas? No es tremendo, eso es el evangelio, no es cualquier cosa. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es un regalo que tiene que ser recibido. Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. La palabra don significa regalo. Inefable significa que tú no encuentras las palabras por tan grande que es de definirlo. Por eso Pablo dijo, gracias a Dios por su don inefable, por su regalo incomparable, indecible, inefable. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Ya está hecho. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada. Yo recuerdo el caso de un hombre que vino adelante a convertirse a Cristo. Y el predicador le dijo, ¿qué desea usted? ¿Qué desea? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Le dijo. Y el predicador le respondió, ya no puede hacer nada, mi amigo. El hombre se entristeció, le dio temor. Usted me preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo le dije, nada, porque todo está hecho. Hermano, si está todo hecho. Si este es un regalo que hay que recibir. Y se recibe por la fe. Dios ya lo hizo todo. La salvación es un don, es un regalo. Y un regalo se recibe o se rechaza. Y cuando se rechaza un regalo, deja de ser regalo. Oh,
en todas las naciones las personas puedan recibir esta bendición. Bendición que se encuentra en Cristo. Bendición que es la salvación de la condenación, de sus resultados, y que es vida eterna. Yo pensaba en esto, hermanos. Pasaron miles de años. Pasaron miles de años. Y Dios cumplió la palabra que le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vino Jesús. Murió en la cruz. El ilustre descendiente según la carne de Abraham vino. En Abraham, en el descendiente Jesús. Jesús era judío, era israelita. En él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y nos alcanzó eso a nosotros. Pasaron miles de años. Y yo estaba pensando, mucha gente tiene la segunda venida de Cristo por tardanza. Pero llega el momento en que se cumple. Yo me dedicaba a las palabras del hermano Ismael de Nantes. Todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Sabe, hermano? Muy buena la reflexión. Porque en este tiempo pudiera ser que hay un descuido de los creyentes. Sí, yo puedo servir a Cristo aún practicando el pecado. Yo puedo seguir a Cristo aún haciendo lo malo. ¡Qué ofensa a Dios! La Biblia es claro con eso. Tengan cuidado. En cualquier momento vuelve. Porque nunca Dios dejará de cumplir su palabra. Y Él va a arrebatar a su iglesia. Y yo iré con Él a gloria. Y ustedes también serán con Cristo a gloria. Amén, mis hermanas y hermanos. Gloria a Dios. Por eso proclamo este mensaje de esperanza, si me pueden entender. Yo digo, hay esperanza. Cristo todavía no viene. Hay esperanza en Cristo. Cristo es la esperanza para las naciones, para mi país. Yo oro por mi país. Se están pasando tiempos complejos. Anoche me acosté tras haber escuchado a Tomás Moschetti, un gran periodista, reconocido, una autoridad en televisión y en radio. Tomás Moschetti, usted lo habrá escuchado en su entrevista. Y él describió lo que está pasando en Chile. Y él lo describió así: se está perdiendo la patria. Se está perdiendo Chile. Yo no lo había escuchado nunca es exagerado. Ya le están quitando a Chile eso que constitucionalmente y toda nuestra historia hemos llevado adelante: república. Ya no quieren llamar a Jesús República de Chile, perdona, a Chile República de Chile. Hay una locura, hay un desorden, hay, como lo dijo el expresidente Mujica, una bolsa de gatos. Terrible. Yo anoche me acosté reflexivo, le contesto a mi esposa, muy preocupado, cuánto hay que orar. Este país es amado por nosotros, amén. Amén. Y deseamos que Chile sea guardado y protegido. Mientras muchos saltaban con todos estos movimientos, de fondo Satanás vino a lanzar su daga a este país, a partirlo por la mitad, mientras muchos saltaban. Oremos por este país, hermano. Pero en medio de esta situación yo sigo proclamando un mensaje de esperanza. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive, hermanos! Hay esperanza porque Cristo vive. Amén. Pónganse en pie. Dios Todopoderoso,